Aquí queremos paz, que se defienda nuestra dignidad, nuestra verdad, nuestra equidad, nuestra diversidad multicultural, nuestros derechos de opinión y de libre expresión, el de no a la discriminación y el de la educación pública para todos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Sociedad Alternativa, un programa de economía y política para estudiantes. Quien les habla, Jonathan Pulido y Freddy Suárez, docentes del área de Ciencias Sociales y Ciencias Políticas. Este programa lo realizamos desde la Institución Educativa San Marcos en el municipio de Muso y la Institución Educativa Enrique Suárez del municipio de Almeida. Sociedad Alternativa, un programa crítico para un pensamiento libre. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que se conectan en este programa Sociedad Alternativa, programa de la Institución Educativa Enrique Suárez del municipio de Almeida y dirigido desde la asignatura de Ciencias Sociales y Ciencias Políticas, por quien les habla el profesor Freddy Suárez. Para el día de hoy hemos decidido abordar con los estudiantes del grado noveno la historia europea y hacemos referencia especialmente a la historia de Europa en la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, junto con los estudiantes hemos decidido abordar esta historia desde otros puntos de vista, desde otras perspectivas. Sabemos que esta primera mitad de la historia europea tiene que ver con las grandes guerras, con la Gran Guerra Mundial, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, con la Revolución Rusa y bueno, con el crack económico y todas estas momentos históricos que marcan precisamente las dinámicas sociales y políticas de Europa, pero hemos querido abordarlo desde otras perspectivas y de pronto desde la curiosidad. En este caso vamos a tener 4 temas y vamos a arrancar con el primer tema, que es el papel del deporte durante la primera mitad del siglo XX. Para ello contamos hoy con la presencia de la compañera Gaby Calderón, de la compañera Ana María Jaime, del compañero Brian, de la compañera Unity y del compañero Sebastián. Casi se me va tu nombre. Bien, ¿están asustados, chicos? ¿Sí? ¿Mucho de 1 a 10? De 1 a 10 no se puede mencionar ni el número. La idea es hacer esta actividad de manera relajada y sobre todo más como un diálogo, ¿no? Para esto hemos elaborado unas preguntas orientadoras sobre las cuales vamos a dialogar y la intención es escuchar la opinión de nuestros estudiantes y pues ahondar un poco en las consultas y en el trabajo en clase que se ha realizado durante las últimas semanas. Pero bueno, entremos en materia. Como les decía, para hoy el papel del deporte durante la primera mitad del siglo XX. Y pues valdría la pena iniciar por preguntar qué importancia tienen los deportes dentro de los hechos políticos históricos de lo que es esa primera mitad del siglo XX. ¿Por qué hablar de eso? ¿Hay alguna anécdota o algo que pase, que nos llame la atención sobre precisamente los deportes y Europa? De hecho, pues los deportes más comunes en esa época fueron el boxeo, tenis y el fútbol. Con ascenso de Hitler en el 1933 hubo la Copa Mundial de Fútbol en el año 1934. Fue celebrada en Italia, que traería muchas consecuencias. Esta sería la primera copa disputada por la selección de fútbol de Alemania nacionalista socialista. Al igual que Italia musulmán, se celebró con 16 selecciones. Algunas de ellas eran Brasil, Italia, Suiza, Australia, Rumania, Suecia y algunos Países Bajos. Veo. Y bueno, por ejemplo, dentro de esa historia, ¿qué importancia tenía para los alemanes y sobre todo para esta imagen de Hitler, de la Alemania nacionalsocialista? ¿Qué importancia tenían los deportes para ellos? Pues ellos querían resaltar en todos los aspectos, ya pues que estaban en disputa con los demás países y pues los deportes eran unos de ellos.
era una parte, digamos, de construir ese imaginario de la superioridad racial, ¿no? Estaba muy vinculado este tema de los olímpicos y del deporte, siempre ha estado históricamente vinculado a demostrar esa superioridad de unas razas o unos seres humanos sobre otros. Y creo que precisamente Hitler estaba buscando eso, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué anécdotas o historias deportivas podemos destacar dentro de este periodo? Sí, una historia muy interesante sería la de los Leeds Owens, norteamericanos, que se destacó durante dichos juegos, hasta tuvo amistad con los velocistas alemanes. Sí, de hecho hay una película que lo explica, se llama El triunfo del espíritu. El triunfo del espíritu, y cuéntanos de qué va esa película, cuál es como la idea. Sobre la vida de Leeds Owens. Y Leeds Owen es un atleta. Un atleta de color, pues que fue a los Olímpicos por su buen rendimiento y en los Olímpicos hizo un buen papel y al final por problemas racistas en el propio país, en Estados Unidos, lo terminan asesinando. Wow, muy fuerte esa historia. Y él estuvo entonces en este periodo de los Juegos Olímpicos que se disputaron en Alemania durante el mismo gobierno del nacionalsocialismo, ¿verdad? Sí, de hecho fue a los Olímpicos de Berlín del 1936. Ok. Bien, ¿qué otra historia o anécdota podemos encontrar dentro de estas historias deportivas? También podemos considerar que el siglo XX ha sido el siglo del deporte, con independencia de sus raíces clásicas que se remontan a la Grecia antigua, ya que decir que su recuperación se produjo en el siglo XX a través del ideario olímpico, promovido por Coubertin. ¿Por quién? Coubertin. Coubertin. ¿Y quién es Coubertin? Fue uno de los hombres bases en los Juegos Olímpicos. Ah, ok. Bien, bueno, ¿y qué otras ideas podemos rescatar, digamos, dentro de este ejercicio que ustedes han hecho? ¿Qué ideas podemos rescatar de la historia europea con relación precisamente al mundo deportivo? ¿Qué ejemplos para la vida nos puede dar esta historia deportiva de Europa? Las Olimpiadas de Berlín en 1936, organizados por Hitler, se socializaron jueces y organizadores olímpicos para que los americanos, ni mucho menos de color, ganaran estos olímpicos. O sea que estamos hablando de trampa. Posiblemente. Posiblemente, ok. Bueno, chicos, ¿algo más, una conclusión que nos quieran regalar? Pues durante los Juegos Olímpicos de Berlín, los atletas y deportistas alemanes fueron los mejores y serían el mejor premiado durante estos. Bueno, chicos, vale, muchas gracias por la participación en este programa y pues nada, recordarles que este es un primer intento, un primer ensayo y que vienen muchos más programas, esperamos cada vez con mejor preparación y nada, nos estamos conectando. Muchas gracias, chicos, por su participación el día de hoy. Bueno, continuamos en el programa Sociedad Alternativa, esta vez hablando sobre Europa en la primera mitad del siglo XX con los estudiantes del grado noveno. En esta oportunidad vamos a hablar sobre cultura, arte y vida cotidiana en Europa en la primera mitad del siglo XX y para eso nos acompañan la compañera Laura Viviana, la compañera Tania y la compañera Juliana. Muy bien. Ellas, con ellas hemos organizado una charla, ¿sí? Sobre algunos de los aspectos importantes en Europa, sobre la cultura, el arte y la vida cotidiana. Pero pues dejemos que sean ellas quienes desarrollen esta introducción al tema. ¿Cómo están, chicas? ¿Bien? ¿Tranquilas o asustadas?
Un poquito asustadas. Bueno, hay que relajarnos y la idea es hacerlo muy relajado, ¿no? Es un diálogo, es charlar un poco sobre historia. Pero bueno, para ustedes y dentro de esas consultas que ustedes elaboraron y todo el trabajo que han hecho, ¿qué representa o qué importancia tiene la Belle Époque y qué desarrollos se dieron en esa Europa de la Bella Época, como la llamamos en francés, la Belle Époque? Bueno, buenas tardes. Bueno, la Belle Époque fue un periodo de expansión y desarrollo, el cual mejoró las condiciones de vida de muchas personas. Esto permitió cambios en el mundo del arte para Europa, como permitir teatros, cines y exposiciones de pintura, también siendo un momento de ciencia, progreso, tecnología y moda. Buenas tardes. También más de un centenar de salas de cine se abrieron en 1900 y 1913. Pintores y músicos grabaron su nombre en la Belle Époque. Muy bien, y dentro de esa Belle Époque hablamos de arte, hablamos de cine. ¿Cuál creen o cuál consideran que fue el país que más adelante o que más adelantos tuvo precisamente en la cultura y el arte? Francia. Francia, ¿verdad? Por eso mismo esta década, esta época va a tomarse y siempre la vamos a hablar en francés. Hay que recordar que, por ejemplo, Francia durante estas primeras décadas del siglo XX van a desarrollarse, por ejemplo, aspectos de la arquitectura, aspectos del arte y sobre todo del cine. Es de allí de donde casi que tenemos las primeras figuras del cine mundial, el primer cine comercial que se empieza a gestar entre Italia y Francia. Pero ok, ¿qué otros aspectos podemos resaltar en cuanto a esa cultura y el arte de Europa en la primera mitad del siglo XX? Bueno, también podemos decir que la vida de las personas cambió por todas las pérdidas, no solo materiales, sino familiares, padres, hijos, hermanos, madres, amigos, comunidad y demás. Esto crea cierto trauma y odio en la gente. También podemos decir que los bombardeos y las bombas atómicas dejaron gran marca en las personas, no solo físicamente con deformidades, sino también muchos problemas psicológicos. Bueno, esto nos abre un poco la cuestión a lo que va a suceder después de la Bella Época, que es precisamente ese periodo de guerras mundiales, ¿verdad? Sí, bueno, y también hay que agregar que las personas luego de las guerras crearon movimientos alternativos como el pacifismo, el feminismo, cayendo así los valores tradicionales. En ese sentido estamos hablando de que esta década es una década de cambios y de transformaciones y una creación de nuevas ideas políticas, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué otras ideas políticas podemos rastrear dentro de esa vida y cultura en Europa? Bueno, ya que hablamos de feminismo, se dice también que antes de las guerras las mujeres no podían votar y en raras ocasiones se les permitía poseer propiedades o llevar sus propios negocios. Y eso nos parece hoy en día, las mujeres ya pueden tener sus propios negocios o no. Sí, ya se puede. Sí, ¿y por qué se daría eso? Porque quizás antes las personas tenían miedo, las mujeres tenían miedo como de rebelarse o algo así. ¿Y ustedes creen que, por ejemplo, esa década del 50 o más bien esa primera mitad del siglo XX sirvió para algo, para que las mujeres salieran al mundo político? Sí. ¿Por qué creen ustedes que se da ese movimiento de las mujeres? Quizás porque los hombres estaban en la guerra y ellas necesitaban, no sé, algo para salir adelante y no depender tanto de ellos. Es muy cierto, exactamente es eso, ¿no? El hecho de que los hombres estén en la guerra y que muchos de ellos se queden allí y mueran en las guerras va a hacer que la población femenina en Europa tenga cada vez más importancia y más peso político, no solo durante las guerras, sino posteriormente en el escenario de la reconstrucción de Europa. Pero bueno, vamos a continuar y quería preguntarles, bueno, con todo esto que pasa en Europa en cuanto al mundo, al arte, a la cultura, a la vida cotidiana, a las mismas guerras mundiales, ¿cuáles creen ustedes que son las enseñanzas o el aprendizaje que nos deja mirar la historia de Europa
en esa primera mitad del siglo XX. Y para no hablar solo de las personas, quiero agregar una de las consecuencias en cuanto a infraestructura. Debido a las guerras mundiales, fue la desaparición de ciudades, vías férreas, carreteras, puentes, plantas industriales y cultivos. Muy bien, Tania. Bueno, se dice también que las enfermedades mataron más personas que las mismas guerras. Tal vez no había mucho tiempo de cuidar enfermos o no existían muchas curaciones o avances para eso. Bueno, allí vas a ver, y vamos a ver todos aquí, que más adelante unos compañeros tienen un trabajo adelantado sobre precisamente esos desarrollos en la ciencia que se van a presentar en esta época. Bien, vamos a cerrar por ahora y por tiempo el programa aquí, pero no sin antes agradecerles por haber participado, Juliana, Tania y Laura. Muchas gracias. Dime. Bueno, y ya para finalizar, habría que recomendarles una película muy buena y bonita llamada La tumba de las luciérnagas, porque esa película muestra la vida de los niños en esa época. Es muy cierto, muy buena película. A propósito, Juliana, La tumba de las luciérnagas es una película que muestra precisamente el impacto del que tuvo la bomba atómica en Japón, sí, en Hiroshima y Nagasaki. Es una muy buena película y me encanta mucho que hayas hecho esa recomendación. Bueno, para todos los que nos escuchan, muchas gracias y vamos a darle paso al siguiente grupo que ya está listo para participar en este programa Sociedad Alternativa. Muchas gracias, chicas, por haber participado. Bueno, y continuamos en la tarde de hoy con Sociedad Alternativa, programa del área de Ciencias Sociales, y continuamos con este tema que es la Europa de la primera mitad del siglo XX. Esta vez vamos a hablar sobre descubrimientos, sobre inventos y los avances tecnológicos que se desarrollaron en esta época. Para esto contamos con el compañero Anderson, con el compañero Luis Carlos, con el compañero John Haider y con el compañero Miller, ¿verdad? Quienes con quienes también hemos preparado una serie de preguntas y una charla para dialogar sobre precisamente estos datos curiosos de la primera mitad del siglo XX. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo se sienten? Bien, señor. Primero que nada, muchas gracias por permitirnos estar aquí el día de hoy. Porque esta no es una ocasión que se presente muy a menudo, es decir, verdad. La idea es esa, Luis Carlos, la idea es precisamente tratar de generar estos espacios alternativos, cambiar un poco la dinámica del salón. Yo sé que de pronto los micrófonos atemorizan a más de uno, pero pues la idea es esa, estar acá y enfrentarnos un poco al miedo y sobre todo aprender en ese proceso, no solo de historia, también de otras cosas y aprender también a asumir estos retos como es hablar frente a un micrófono, que no es fácil. Para quienes están de pronto escuchando, sepan que no es fácil. Pero bueno, vamos a arrancar de una vez. Solemos hablar siempre cuando hablamos de Europa y la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la Revolución Rusa y todo esto, que se nos presenta una paradoja porque es el momento en que más muertes hay en Europa. Sí, estaban las confrontaciones bélicas, pero al mismo tiempo se habla que es un gran escenario de avance tecnológico para la humanidad. ¿Por qué se considera esto? ¿Qué ejemplos de avances o desarrollos tecnológicos y científicos tenemos en esta época? Bueno, es que comúnmente siempre se suele señalar al siglo XX como una de las épocas con más avances, no solo debido a la cantidad, porque sí que fueron muchos, sino a su extremada importancia. Es que todos estos avances van desde el transporte, la salud, el entretenimiento y la guerra. Cada uno de estos avances e inventos nuevos que nos permitieron avanzar y mejorar año tras año. Es muy cierto, ¿no? Como nos decía el grupo anterior, el ejemplo, el arte y el cine son parte de esos, si bien no son inventos como tal, pero sí son avances que permiten posicionar una cultura europea y que logra influenciarnos. Hoy es muy común ir a una sala de cine, pero todo esto viene heredado precisamente de Europa. Igualmente el transporte y bueno, todo el desarrollo tecnológico y científico es heredado de Europa, pero
Cuéntenme. Algunos ejemplos pues que son muchos, pero algunos ejemplos del siglo XX sobre los avances tecnológicos, inventos, pues está la generalización de la electricidad, que era muy poco común en esos tiempos tener electricidad en la casa, pues ya que tuvieron que tener desde una línea de tiempo pues, para comenzar a llevar las líneas de cables y electricidad a nuestras casas y tener mayor comodidad. Está también el automóvil, que fue también una parte fundamental para el comercio y también para la guerra, que por lo menos en la guerra lo modificaban para sus batallas o enfrentamientos. Y también el agua corriente, que es que nos ayudaba a nuestros hogares y a nuestras comunidades también. También está ordenadores de radio o el teléfono o la televisión, que fueron también un mayor impacto en nuestros tiempos y también ya en nuestra actualidad, que nos ayuda a comunicarnos y también a tener una mayor comodidad y tener entretenimiento, enterarnos de todas las cosas que ha pasado en nuestros alrededores. Claro, es la base de todo el desarrollo que hoy tenemos en telecomunicaciones, se empieza a dar allí en el siglo XX, ¿no? En los primeros años del siglo XX. Pero bueno, podemos decir, faltó uno de los inventos más importantes, que sin duda fue el avión, porque a raíz de eso se empezó a facilitar mucho la transportación de mercancías, también presentó un papel muy importante en las guerras. Eso es muy cierto, Miller. El avión va a tener un papel fundamental porque viene precisamente, y creo que el desarrollo tecnológico allí viene de la mano con las confrontaciones bélicas. Como además el uso del avión en las guerras y transporte y logística. Claro, antes movilizar las tropas durante la Primera Guerra Mundial, digamos que se empieza a desarrollar el avión tripulado, pero solo por una persona, pero ya para la Segunda Guerra Mundial vamos a empezar a tener aviones cada vez más robustos y que nos permiten transportar grandes tropas, ¿no? Eso contando solo la primera mitad del siglo XX. Ahora más adelante, y lo que hoy vemos es, por ejemplo, todo un desarrollo tecnológico alrededor de la aviación militar que nos permite transportar tanques de guerra de un lado a otro y con mucha más facilidad y obviamente acortando el tiempo. Bueno, además, otra cosa de la que dijo John Heider, que me llama mucho la atención, bueno, la generalización de la electricidad como tal. ¿Por qué generalización? Porque fue hasta el siglo XX que se empezó a esparcir más entre Europa y las personas. Pero es que decir que en su comienzo la electricidad empezó más o menos a finales del siglo XIX. Y es que la electricidad y el magnetismo, muy importante resaltar al magnetismo, siempre se habían estudiado como dos cosas totalmente individuales. Y es que no fue sino hasta el año 1865 que estos dos fenómenos se unieron en la formulación de las ecuaciones de Maxwell, las cuales describían por completo los fenómenos electromagnéticos, considerándolos como el origen de la electricidad básicamente. Claro, allí va a aparecer Maxwell, va a aparecer Tesla, bueno, van a aparecer varios teóricos del magnetismo y la electricidad, y pues a quien más se le ha atribuido de pronto esos desarrollos va a ser a Thomas Alva Edison, ¿no? Pero esto ya un poco más en la parte de Norteamérica. Pero sí, claro, es el escenario donde se da un desarrollo de la industria eléctrica a nivel global. Pues también eso ayudó también mucho a la revolución industrial, que fue desde ese entonces que todo fue a muchos grandes avances, como también la ciencia, que también nos ayudó como a mejorar nuestros problemas de salud o tener curas de algunas cosas que en esos tiempos no se podía, o aliviar dolores. También podemos decir que desde el siglo XIX el cambio tecnológico ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento económico en Estados Unidos. Pues allá donde se crearon la mayoría de cosas en ese entonces, que fueron como el avión, eso ayudó a crecer esa gran ciudad que hoy en día está ahí, y
Y ya, y podemos decir Bueno, que... pero permíteme, qué pena, Miller, te interrumpo. Quisiera devolverme un poquito al tema de la medicina, ¿no? Porque la relación entre la medicina y ese avance va a estar ligado precisamente a las guerras mundiales, ¿no? ¿Qué tipo de inventos o qué tipo de descubrimientos tenemos allí, pues en medio de una guerra que es tan trágica, pero que también permitió y aceleró la investigación científica hacia la medicina, ¿no? Pues uno de los inventos como más resaltantes de ese entonces es la penicilina, que pues ayuda a las infecciones de las heridas o demás personas, que una de las causas más altas en esos entonces sobre la guerra, sobre las infecciones, porque no las lograban controlar. Pero ya gracias a los avances tecnológicos y científicos, la penicilina ayudó a algunas personas a las que tuvieron el alcance de tenerlos para solucionar ese problema. Y bueno, ya que estamos hablando más sobre la medicina, es que he de decir que en el siglo XX fue cuando alcanzó un desarrollo muy notable, de modo que hoy es posible prevenir la aparición de muchas enfermedades que antes no eran tan fáciles de curar o de tratar. ¿Tienes idea de qué enfermedades, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, si nos vamos hacia una perspectiva de más las infecciones como tal, como nos dijo John Jair hace un segundo, la penicilina, es cualquier cosa. Si uno se rasguñaba o lastimaba con algún clavo oxidado, eso ya era básicamente muerte, no se podía curar casi. Eso ya era, se jodió básicamente. Sí, literalmente. Obvio, y eso también nos lleva a pensar que el avance y el desarrollo de la ciencia y de la técnica cada día nos da mejores condiciones de vida a los seres humanos, ¿verdad? Pero bueno, chicos, por un tema de tiempo, para que nos alcance el programa y para que todos alcancemos a participar, vamos a dejar ahí, pero bueno, les pregunto, ¿qué reflexión podemos tomar o destacar de esta época de la primera mitad del siglo XX con relación, bueno, a todo esto que son los descubrimientos, los inventos, la tecnología y la ciencia? Bueno, es decir que, en principio, ¿qué es el humano sin ciencia, sin inventos? Por algo estamos en la cima ahora mismo, no debido a nuestra fuerza física, no debido a que somos los más imponentes, sino debido a nuestro intelecto, debido a que progresamos y avanzamos en esos aspectos. Pues sí, que eso también nos ayudó mucho, ya porque pues gracias a Dios hoy tenemos medianamente una economía estable, ya que con esos inventos nos ha ayudado a tener más comercio o movilización entre nosotros. Pero también podemos decir que eso de la tecnología también depende de la naturaleza. La naturaleza también ayudó mucho en eso para, por ejemplo, las medicinas. Hay muchas medicinas que son hechas a base de plantas naturales. Muy bien. Ok, entonces vamos a dejar por ahí. Muchas gracias nuevamente, compañeros, por haber participado y esperamos poder seguir desarrollando este tipo de programas, este tipo de iniciativas desde el aula. Anderson, ¿quieres hablar? Perdón, antes de que... Pero antes que nada, yo sí quisiera aportar algo. Dale, Luis Carlos. Bueno, es que algo que nos ha dicho hasta el momento, es que no sé, pero me inquieta mucho recalcar, y es sobre Marie Curie, que fue una científica polaca que en su momento ganó el premio Nobel por su aporte a la química, por su descubrimiento del radio, elemento químico, con el cual actualmente nos permite tratar enfermedades como el cáncer. Pero al igual que nos permite tratarlo, es que su exposición elevada puede ser muy perjudicial para nuestra salud. Y que precisamente ella va a morir producto de esa sobreexposición. Sí, y es que, por ejemplo, al tener una exposición demasiado elevada, puede causar anemia, cataratas, fractura de dientes y, por ejemplo, el mismo cáncer de huesos, siendo extremadamente perjudicial. Totalmente. Pero algo que al igual les puede ser muy perjudicial también puede ayudar mucho. Es el ejemplo típico de lo que fue y representó la bomba atómica, que es prácticamente lo que cierra este periodo de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Con el inicio del proyecto Manhattan. Exacto, ese proyecto Manhattan que finalmente va a ser la bomba atómica y que pues al ser estrellada en Hiroshima, como nos señalaban las compañeras, podemos ver la película
de La tumba de las luciérnagas, que nos muestra ese impacto, porque así como el humano construye y crea y hace ciencia, también esa ciencia muchas veces se ha volcado en contra del humano, quizás porque no la sabemos utilizar. Bueno, chicos, muchas gracias por su participación y espero poder contar con ustedes en otro programa. Profe, les iba a comentar que pues lástima a que no tuvimos el tiempo suficiente. No les puedo contar eso sobre la bomba de Hiroshima y sobre todas esas armas que se crearon en ese entonces, en mediados del siglo XIX y al siglo XX, que fueron muchísimas las que se crearon y ayudaron a la formación militar, a ganar batallas, etcétera. Definitivamente será punto para otro programa y pues para aprovechar el tiempo de quienes nos hacen falta, ¿vale? Muchas gracias nuevamente, chicos, y espero que estén muy bien. Gracias, profesor. Hasta luego. Bueno, muy buenas tardes y en esta última participación dentro de esta serie de programas sobre la primera mitad del siglo XX nos acompaña el compañero Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes, profe. Pues es un placer estar aquí en la serie radial. Pues hoy voy a estar como dando un punto crítico sobre todo el tema, un punto final. Que fue nuestra mitad del siglo XX, y pues aparte de ser caracterizado por tecnología, medicina y ciencia, pues también estuvo como que la finalidad de la esclavitud, la liberación de la mujer a mitad del siglo literal en algunos países orientales, y pues también por el creciente desarrollo de la industria, también convirtiéndose en países en potencias mundiales como Estados Unidos, que fue uno pues de los más caracterizados, y pues también por las guerras mundiales, genocidio, etnocidio, pues la política de exclusión social y generalización del desempleo y la pobreza. Bueno, vas que vuelas, Víctor, bien. Entonces, pero pues bueno. Teniendo en cuenta de todos los acontecimientos que han podido pasar, podemos empezar por los años 1900, aparte de haber sido caracterizado por la revolución del sistema de producción de cadena, pues la cual fue principalmente en el automovilismo por Henry Ford, la producción de su modelo T. Entonces fue como uno de los grandes avances, ¿verdad? De los más importantes también podemos tener el avión, creado por los hermanos Wright, pero hay gente que ignora del tema, y es que ellos no hicieron esa prueba de vuelo, sino que fue Alberto Santos Dumont, pues quien realizó la prueba del avión en 1906, ya después de 3 años de investigación de los hermanos Wright, y pues él fue uno de los que pues se dio el placer de poder dar la prueba y la opinión general del proyecto que se estaba realizando, el cual era el avión. Podemos tener la guerra ruso-alemana. Bueno, antes de pasar, digamos, a todos estos hechos importantes de la historia, te quería preguntar, bueno, nos has hablado de varios elementos tecnológicos, de una evolución tecnológica y de la industria. ¿Tú cómo crees que eso afecta al mundo cotidiano? ¿O por qué fue tan importante y por qué es tan importante mencionar eso en la historia del siglo XX? Desde mi punto de vista, y pues desde el punto de vista de las personas, de los críticos, podemos decir que todos estos desarrollos tecnológicos dieron un cambio en la historia porque fueron una mejora para toda la humanidad. Aparte de ser para Europa como tal, fue para nivel mundial, y entonces dio un cambio en todos los países, tanto americanos como pues obviamente europeos, asiáticos, occidentales. Bueno, pero al lado de eso también tenemos una Europa muy accidentada, ¿no? Una Europa con muchas confrontaciones, con muchos conflictos, con muchas batallas, ¿verdad? Aparte, pues de todas las batallas, que la guerra mundial, la batalla
guerra ruso-japonesa, pues también fue un impacto para la sociedad, porque de ahí se dio el cambio para que ellos, pues más como Japón, en su batalla contra Rusia, pues ellos empezaron, ya que acababan de vencer a Rusia y a sorpresa fue convirtiéndose en una nueva potencia mundial, porque pues como tal pudieron haber derrocado a una, pues como una competencia que también tenía su potencia a cierto punto, en cierto nivel. Bien, y bueno, todas esas tensiones sociales y políticas tuvieron algo que ver con el cambio de la sociedad europea y a nivel mundial, pues cómo nos han afectado a nosotros. Pues por todo como tal, sí fue un gran impacto, porque se detuvo pues, unos años de, a nivel mundial fue una pobreza literal para todos, la cual pues fue un golpe muy duro para la sociedad, porque hubieron muchas pérdidas en la moneda, fueron pues a nivel político también como los representantes mundiales, los cuales pues hoy en día le decimos políticos como tal, pues también fue el crack del 29, la mayor caída de la bolsa pues nunca se había visto, fue años de pobreza a nivel mundial. Y pues para más o menos dar una idea, también estuvo pues la guerra civil rusa, y pues en la cual se formaría oficialmente la Unión Soviética. Unos años más tarde el Imperio Otomano caería de ahí. Bueno, muy bien, Víctor, por cuestión de tiempo vamos a finalizar aquí, ¿vale? Y bueno, no sé, una conclusión que me quieras dejar sobre todo este gran periodo de la Europa de la primera mitad del siglo XX. Pues la conclusión que tengo desde mi punto de vista es que el tiempo que nosotros tenemos hoy en día para aprender de nuestra historia y de los errores de la sociedad no alcanza, literal no alcanza para poder entender todos los acontecimientos, hechos y pues cambios que se ha tenido al pasar de los años y de los siglos. Listo, vale, muchas gracias, Víctor, por tu participación, y bueno, esperamos contar con ustedes, con todo el grado noveno y con todas las personas que nos escuchan en una próxima emisión del programa Sociedad Alternativa de la institución educativa Enrique Suárez del municipio de Almeida.